El Evangelio según San Mateo, capítulo 9. El Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos del 35 al 38. El Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 35 al 38. Y si su condición física se lo permite, pues estemos en pie para hacer lectura de estos versos. Repito, Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Le he titulado a este mensaje de la siguiente manera, de una forma muy simple. Le he titulado La misión. La misión. Porque no debemos olvidar que el propósito por el cual Dios nos ha establecido como iglesia es para cumplir la gran comisión. Es participar de lo que el mismo Señor hizo y nos modeló para que así el reino del Señor siga creciendo y se sigan estableciendo nuevas iglesias para la gloria de Dios. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Comienza un nuevo año. Es una hermosa bendición de parte de Dios que nosotros continuemos con vida en términos terrenales. Si Dios nos ha dejado aquí todavía, es porque precisamente Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Lo hemos dicho en otras ocasiones y continuaremos abundando acerca de esto. Nosotros tenemos un propósito. Y ese propósito es, tanto como individuos como iglesia, que es el de llevar el Evangelio a toda persona. Por mucho tiempo se pensó que solamente el privilegio y la responsabilidad de predicar el Evangelio era solo para los misioneros comisionados o para los ministros ordenados. Pero a Dios gracias que cuando vino este gran movimiento de la Reforma Protestante, uno de los puntos y principios que se establecieron fue la gran doctrina del sacerdocio de los creyentes. ¿Qué implica eso? Que todos los que somos creyentes, que todos los que somos hijos de Dios, tenemos el privilegio de servirle y la gran responsabilidad de unirnos a la misión de Dios aquí en la tierra. ¿Y cuál es la misión? De buscar y salvar lo que se había perdido. Porque la condición en la cual nosotros nos encontramos es una condición de ¿qué? De perdición. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos encontró, nos halló. Y por ese motivo nosotros hoy estamos en los caminos del Señor. Alguien, Dios lo utilizó para predicarnos el Evangelio. Alguien, en este caso pudo haber sido un vecino, en este caso pudo haber sido un familiar, en este caso inclusive pudo haber sido un programa de televisión, pudo haber sido un video hoy en las redes sociales. El punto es que Dios utilizó a una persona que entendió muy bien cuál es su propósito dentro del plan de Dios y lo llevó a cabo. Porque sí, Dios ha dispuesto que dentro de su orden en la iglesia hayan pastores, hayan maestros, hayan misioneros, pero la labor misma de lo que es la evangelización, les repito, es un privilegio que nosotros tenemos y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Este año 2020
nosotros debemos y queremos ser mucho más apasionados y más intencionados en compartir el Evangelio a todas las demás personas. Hemos tenido, gracias a Dios, unos tiempos de capacitación y de hecho la capacitación ministerial y bíblica y teológica, eso nunca culmina. Nadie se gradúa de misionero. Todos seremos misioneros y colaboradores de Dios hasta que Él nos llame a su presencia. Pero sí, ya hoy gozamos de unos conocimientos bíblicos, conocemos de unos fundamentos, conocemos lo que es esencial para la fe. Ahora lo que tenemos que hacer es que a esas voces le tenemos que poner pie. Porque la Escritura dice en Romanos capítulo 10, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. O sea, ya tenemos el conocimiento, tenemos la disposición, ahora tenemos que añadirle los pies para ir y penetrar en todos aquellos lugares donde Dios nos está abriendo puertas. Porque aquel que Dios llama para predicar el Evangelio, Dios mismo abre las puertas de las oportunidades para que el Evangelio sea llevado. Y nosotros no vamos a hacer misión de acuerdo a nuestros criterios. Podemos tener las mejores ideas del mundo de cómo llevar a cabo la misión. Pero como en una ocasión dije en una predicación, si Dios le hubiera dejado al hombre cómo diseñar el arca en el tiempo del diluvio, no hubiera durado ni un día en alta mar el arca. Porque cuando el hombre lo construye de acuerdo a sus criterios, no dura. Si Dios le hubiera dicho a Noé, haz el arca como tú creas que debe ser, no hubiera tenido ni la resistencia, no hubiera tenido la solidez para poder soportar todos esos días y noches que tuvo durante el diluvio. Se hubiera hundido. Pero como Dios fue el que dio las instrucciones al arca, cómo prepararla, hasta los materiales y todo, y lo que hizo Noé fue su obediencia, lo que él puso allí fue su obediencia. Entonces, en su obediencia, el arca quedó como Dios quería, porque él lo hizo tal y como Dios dijo, como Dios había prescrito. Es como cuando podemos apreciar en el Antiguo Testamento que Dios le dijo a Abraham que iba a ser un padre en su vejez, aun cuando su esposa también estaba bastante grande de edad y gozaba de esterilidad. El Señor mismo había dicho que iba a ocurrir. Y tristemente, pues Abraham, en un momento de impaciencia de parte de su esposa Sara, usted sabe qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Tristemente Sara le dijo, allégate a la sierva, a la esclava Agar, y tengo un hijo, pensando que ellos mismos podían hacer cumplir ¿qué? La promesa. Claro, tuvo un hijo y se llamó Ismael, pero Ismael no era de la promesa. Nació luego Isaac, el de la promesa. ¿Qué ocurrió? Que Ismael, tristemente, su nacimiento trajo conflictos a ese lugar hasta el sol de hoy, que dicen que de ahí se formaron dos grandes naciones que todavía están en conflicto. Pero cuando hablamos de Isaac, me interesa que en el libro de Génesis hay un pasaje que dice que Dios hizo como Él dijo en su tiempo, y fue fiel Dios en lo que hizo. O sea, cuando Dios llama y Dios da cómo debemos hacer las cosas, a nosotros lo que nos toca es obedecer a Dios. En el pasaje que nosotros tenemos ante nuestra consideración en esta tarde, alguien dirá, bueno, yo no tengo allí a lo mejor un manual de evangelismo. Ciertamente no es un manual como los conocemos hoy, que nos dice paso 1, paso 2 y paso 3. Pero sí yo puedo ver lo que se llama un paradigma, un modelo de la misión. Porque el mismo Jesucristo nos dejó ejemplo a nosotros de cómo llevar a cabo la misión que nos ha encomendado. Y les repito, la misión es motivo de gozo y de alegría. La misión de compartir el Evangelio no debe ser nunca motivo de pena, nunca debe ser motivo de tristeza, al contrario de alegría, porque el Señor te ha considerado a ti su colaborador.
Inclusive el apóstol Pablo, cuando se refirió a los que comparten el evangelio en Corinto, les llamó que somos embajadores en el nombre de Cristo, diciéndole al mundo que se reconcilie con Dios, porque nosotros tenemos un buen mensaje. Tenemos un Dios que nos respalda. Tenemos, como reflexionamos en los tiempos de Navidad, tenemos nuevas de gran alegría. Aunque hayan tristemente algunos que por su pecado lo vean de otra manera y rechacen este precioso evangelio, nosotros no debemos desanimarnos, porque usted y yo tenemos buenas nuevas de gran gozo. Que ciertamente hay que hablarles la verdad en cuanto a nuestra condición, para que ellos entiendan por qué Cristo tuvo que morir en la cruz. Nuestra condición es de pecado, y esa condición de pecado nos separa de Dios y nos tiene condenados. Pero Dios, que es rico en misericordia, vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y a recibirlo por medio del don de la fe que Dios mismo nos da. Óyeme, entonces venimos a participar de la plenitud, de la reconciliación y de la paz que solo viene por medio del perdón de pecados y de las promesas de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo, mis queridos hermanos, que aunque humanamente hablando pudo haberse sentido un momento fatigado, porque recordemos que Jesucristo gozaba de una doble naturaleza. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Como Dios, milagros. Como Dios, su palabra. Como Dios, el poder de la resurrección. Como Dios, el poder de transformar. Pero como hombre, Él se expuso a tentaciones y Él no falló. Las superó todas, para que usted y yo nos pudiéramos, cuando fuéramos tentados, acercarnos a Cristo, porque Él nos entiende y Él nos rescata, de acuerdo dice el autor de los Hebreos. Pero también tuvo cansancio físico, tuvo sus momentos en que Él mismo, y escúcheme bien, el mismo Jesucristo se multiplicó en otros discípulos. Y eso es muy bueno que lo entendamos, porque muchos han dicho, bueno, si Jesucristo es Dios, Él puede hacer todo eso. Claro, Jesucristo como Dios no necesitaría a ninguno de nosotros para llevar a cabo la tarea evangelizadora. Pero Dios, en su gracia y su misericordia, no solamente nos salva y nos acerca a Dios por medio de la fe en Él, sino que nos da el privilegio de incluirnos en la gran misión de llevar el evangelio a otros. Y Él mismo estableció esto de multiplicarse entre ellos, al punto que Él levantó 12 discípulos, invirtió 3 años de capacitación con ellos, que fue una capacitación teológica, ministerial, de amonestación, de muchas cosas. Pero de allí sacó los hombres que eventualmente no solamente de ellos saldrían escritores de las Sagradas Escrituras, sino que son los que establecieron el fundamento de lo que nosotros como iglesia creemos. Y luego la iglesia ha continuado por medio de todos estos siglos, porque Dios ha seguido levantando personas fieles, no solamente pastores ordenados, no solamente misioneros comisionados, sino también laicos, o sea, personas, miembros de la iglesia, que han entendido su responsabilidad y el privilegio de predicar el evangelio. Y en todos ellos Dios se ha multiplicado, y la multiplicación es el área de la aritmética favorita de Dios. De hecho, yo diría que la que le gusta a Satanás es la división. Si nos fuéramos a ver en términos de aritmética, a Satanás le gusta la división. ¿Por qué? Porque, como dijo alguien, divide y conquistarás. Satanás vino a dividir familias, Satanás vino a dividir iglesias, Satanás vino a distraer a los creyentes de la gran comisión. Jesucristo es unidad y multiplicación. Unidad por el medio de la fe en Él, que nos lleva a una unidad unos con los otros, y la multiplicación a través de los mismos hijos que Él ha escogido por su gracia. Bendito sea su nombre. Y esa es la misión, esa multiplicación. Y en este texto, como le dije, a lo mejor no hay un manual, pero sí podemos apreciar el paradigma, el modelo que Dios en la persona de Cristo utilizó para llevar a cabo la misión, y también
lo que él anhela acerca de los seguidores de él. Lo primero que podemos apreciar de este texto acerca de la misión es que la misión consiste primeramente en el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El Evangelio. Dice la palabra del Señor aquí en Mateo capítulo 9, verso 35, y leanlo conmigo allí, dice: recorría Jesús todas las ciudades. O sea, Jesús mismo caminaba por todas esas ciudades y aldeas. O sea, el Señor no se limitó a un lugar geográfico. Jesucristo se movió al nivel que en este momento lo que lo limitaba le permitía, porque como hombre, lógicamente, tiene limitaciones. Pero él iba y se extendía hacia donde todo lugar que era posible. Dice aquí que eran todas las ciudades y aldeas. Ahora, ¿qué estaba haciendo en esas ciudades y aldeas? Enseñando en las sinagogas de ellos, o sea, de los judíos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, cuando hablamos de la misión, primeramente nos referimos ¿a qué? Al mensaje. Nuestra misión, mis queridos hermanos, no es simplemente establecer un grupo que se reúne. Porque cualquier tipo de organización humana puede reunir a un grupo de personas hasta en cosas de las más absurdas que hayamos escuchado. Déjeme decirles que hay personas que, por ejemplo, han formado un club de los extraterrestres que están en Marte. Y se reúnen ellos y tienen inclusive tienen sus cuotas y tienen sus cosas. Ellos hasta hacen sus t-shirts y se registran como una organización non-profit y van a sus reuniones con sus ovnis y sus cosas. También hoy día hay unas organizaciones que se llaman a favor de la tierra plana. Yo no sé si usted lo sabía, pero hemos regresado a los tiempos medievales. Hay un sector en el mundo que cree que la tierra es plana. Dicen que a nosotros se nos ha engañado de que la Tierra es redonda, de que eso simplemente son fotos de Photoshop arregladas por la NASA, que el mundo es plano, tiene sus límites en la Atlántida y que no se nos deja pasar más allá porque hay unos ejércitos que no nos permiten pasar porque allá hay unos minerales y unos metales sumamente preciados que las naciones tienen control de ellas. Y dice que también, tanto la NASA como otros medios tienen conspiración para que nosotros no entendamos la gran verdad de que la Tierra es plana. Y déjeme decirle que tienen sus convicciones, ellos tienen sus organizaciones. Yo no lo sabía, hasta que alguien me escribió sobre ese asunto, pensé que era algo jocoso, y luego comencé a ver y le dije, oye, ¿esto es en serio? Yo no es que yo tenga duda de que la Tierra sea esférica, pero le pregunté a mi esposa que da clases de física. Yo le dije, ¿es esférica o es plana? No, ¿verdad? Ella me dice, Carlos, es esférica. Y yo, mira lo que dice aquí, míralo. Pero ¿qué pasa? Lo que le quiero ilustrar con esto, no con el fin de ridiculizar a estas personas, sino que cuando nosotros hablamos de la misión, no debemos pensar que esto es cuestión de reunir un grupo, simplemente. Esto tiene que ver con el mensaje que nosotros llevamos. Nosotros estamos reunidos aquí porque hay un mensaje que nos une y es el Evangelio de Jesucristo. Nosotros estamos aquí porque se nos predicó el Evangelio de Jesucristo. Porque de la misma manera que Jesucristo recorrió ciudades, recorrió aldeas y comenzó a predicar donde quiera que él tenía una oportunidad de hacerlo, así también uno de sus seguidores, uno de sus discípulos, uno de sus fieles creyentes nos habló el Evangelio a cada uno de nosotros. Y nosotros escuchamos el Evangelio porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de ¿qué? De Dios. El Espíritu Santo abrió nuestro corazón porque nosotros estábamos muertos espiritualmente. Entonces nos acercamos irresistiblemente a Cristo y lo abrazamos por medio de la fe. Y todo esto ocurrió por alguien que nos predicó el Evangelio, que Dios mismo llamó, que Dios mismo capacitó, que le dio la inquietud, que le dio la pasión, que el Espíritu Santo me abrió el corazón, me llevó a Cristo y vine a la iglesia y soy parte de este glorioso cuerpo local que es la iglesia, junto a la Iglesia Universal. Miren cómo todo esto ocurrió. Esto ha sido una cadena
de eventos. Entonces, la iglesia viene a ser este ente hermoso donde estamos reunidos, no cualquier persona ni por cualquier causa. No es cualquier persona, porque aquí están los hijos y las hijas de Dios. Y de acuerdo a la Escritura, solamente podemos ser llamados hijos e hijas de Dios a través de Jesucristo. Así que no somos cualquier persona, tampoco este es cualquier lugar. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que en la iglesia él debía conducirse con seriedad, porque la iglesia es el cuerpo del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, esto no es cualquier lugar. Lo que está pasando, hermano, aquí hoy está avalado por el mismo cielo. Está avalado por el que creó los cielos y la tierra. Y este es el lugar que hoy, independientemente de donde nos reunamos, viene a ser la luminaria en medio de las tinieblas que nos rodean, para llevar esperanza a un pueblo que se encuentra tristemente perdido y se encuentra tristemente alejado de Dios. Dice, enfatiza Mateo aquí, que Cristo fue a llevar ¿qué? El Evangelio. Y llevó el Evangelio en todas las oportunidades que se le presentaron. ¿Cuáles eran esas oportunidades? En la sinagoga, en el caso de los judíos, y predicando el evangelio del reino también con los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son todos aquellos que no son judíos, que no son hebreos. Nosotros somos gentiles en ese sentido. Jesucristo llevó un evangelio, y el evangelio de Cristo no discrimina razas, ni sexo, ni color de piel, ni escala social. El evangelio es para todos. Hay personas que quieren concentrar sus esfuerzos evangelísticos con un sector, y ciertamente algunos Dios los llama para ciertos lugares particulares. Pero nosotros hemos de repartir y lanzar la semilla del evangelio indiscriminadamente en todo lugar, porque en todo lugar hay una gran necesidad de que se plante esa semilla del evangelio de Jesucristo. Jesucristo predicó en las sinagogas porque se le daba la oportunidad ahí donde estaban los religiosos, los judíos, porque las sinagogas eran los lugares de reunión de los discípulos, y existía la flexibilidad de que un ministro o un rabí reconocido del momento tuviera la oportunidad de dirigirse a la audiencia que se reunía en la sinagoga. Y Jesucristo siguió ese modelo, y él fue y predicaba el evangelio. De hecho, dice en el evangelio de Lucas, en el capítulo 4, que él mismo fue a una sinagoga, y abriendo la Biblia, si podemos llamar las escrituras, frente a la gente, él leyó un pasaje de Isaías. Y el pasaje de Isaías habla: he venido a dar buenas noticias, he venido a dar vista a los ciegos, y vine a anunciar el año agradable del Señor. Cuando él terminó de leer el pasaje, lo cerró, y lo que dijo fue: hoy esta escritura se ha cumplido delante de ustedes. En otras palabras, ese soy yo. Yo me hubiera encantado haber estado ahí. Pero claro, a mí me hubiera gustado haber estado dentro del grupo de los que creyeron. Porque hubo algunos que se enfurecieron con él, pero otros vinieron eventualmente ¿qué? A la fe en Cristo Jesús. Pero qué lindo es escuchar al autor de la vida y al autor de las escrituras, él mismo hablar de ella, y luego decir: la aplicación de este mensaje es que esto se ha cumplido hoy delante de ustedes. Yo soy lo que ustedes anticipaban. Y lo hizo en las sinagogas, pero también lo hizo con personas cananeas que eran paganas. Él no discriminó. Él fue a los religiosos y fue a los paganos. Se le presentó un hombre codicioso como Zaqueo, bajo en estatura, pero gigante en ego. Y el Señor lo salvó. Se acercó a hombres leprosos, que el Señor los sanó. Se acercó en un pozo y tuvo una conversación con una mujer, que en ese tiempo era muy controversial tener una conversación pública con una mujer, más era una mujer samaritana, que eso tenía implicaciones sociales, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban. Y Jesucristo, judío y hombre,
Y se paró allí y comenzó a conversar con ella. Y no solamente conversó con ella, sino que el Espíritu Santo abrió el corazón de ella, entendió que Jesucristo era el Mesías, el Salvador del mundo, y ella fue a Samaria a contarle a otros lo que ella había vivido. Por lo tanto, el Evangelio llegó a esos lugares por esta mujer que tuvo una conversación informal con Jesucristo. ¿Y por qué le doy estos ejemplos? Porque Jesucristo no discriminó hacia dónde, quién, cómo y cuándo llevar qué, el Evangelio y llevar la semilla. Predicaba el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Claro, a esto se unió, en este caso, que también, de acuerdo al poder de Jesucristo, Él sanó enfermedades y salvó también a personas con situaciones. Mis queridos hermanos, hoy nosotros, lo que nos rodea, no son nuestros enemigos, sino nuestro campo misionero. Y tenemos que entenderlo porque hay ciertas expresiones evangélicas que no parecen que van de acuerdo a la Gran Comisión, aunque dicen que creen en la Gran Comisión. Y me explico. Algunos han llevado un mensaje de separatismo tan y tan radical que no tienen a quien predicar el Evangelio, porque cuando ven un inconverso se esconden de él en lugar de hablarle de Cristo. Ellos vienen a ser, en lugar de la luz que se pone sobre una mesa, vienen a ser la luz que se pone debajo de la mesa. En lugar de entender que el mundo sí es un lugar de aflicción, es un lugar peligroso, pero el mundo es mi campo misionero. Mi hermano, le voy a decir algo y para algunos puede lucir controversial, pero yo me voy de acuerdo a lo que el ejemplo que me dio Cristo. El ateo no es mi enemigo. El ateo es mi campo misionero. El que está en una secta no es mi enemigo, es mi campo misionero. Ese familiar que lo he invitado 1000 veces a la iglesia y no quiere venir, no es mi enemigo. Al contrario, es el objeto de mis rodillas, de yo arrodillarme y pedirle a Dios que trabaje en su corazón, porque yo lo que deseo es lo mejor para él, y lo mejor para él es que venga a los pies de Jesucristo. Entonces tiene que cambiar nuestra misión y visión de lo que es el mundo. Sí, que en el mundo hay cosas que nosotros los creyentes no participamos, cierto que sí. Que hay ciertas políticas que no estamos de acuerdo, claro que sí. Pero mi hermano, aquel que piensa diferente a mí, aquel que no tiene el Evangelio, no es mi enemigo. Es mi campo misionero. El que es enemigo mío es el que no quiere que yo vaya donde ellos a predicar, se llama el diablo. Eso es mi enemigo. Ese es el que quiere que nosotros tengamos pies paralizados. Que no nos digan que nuestros pies son hermosos, como dice Romanos 10. Lo que quiere es dejar que la gente de iglesia se encierre en una iglesia y haga todo ahí porque está en una burbuja evitando la contaminación del mundo. Es como aquellos que son hipocondriacos. Usted sabe lo que es un hipocondriaco. El hipocondriaco es que tiene miedo de salir porque le va a dar un virus. ¿Y sabes qué es lo que ocurre? Que siempre están enfermos, aunque estén encerrados en la casa. Ya sea porque es psicosomático, o sea, es mental, o sencillamente es que no ha podido desarrollar bien su sistema inmunológico, porque siempre tiene miedo. Y le voy a decir, mis queridos hermanos, mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Nosotros, mis queridos hermanos, así como aquel que te predicó a ti, me predicó a mí, no me vio como un enemigo, sino como un objeto del amor de Dios. Así ya también yo tengo que ver a aquellos que no conocen a Cristo. ¿O es que usted pensaba que usted era un jugo de piña? Yo le voy a decir, yo no era ningún jugo de piña. No fueron pocas las veces que me invitaron a la iglesia y yo me inventé excusas. Te lo digo, yo me inventaba algo. Carlos, vamos el miércoles. Es que los miércoles yo no me puedo acostar tarde porque tengo que estudiar y al otro día tengo universidad, tengo escuela, en aquel momento tengo escuela. Entonces la persona dice, es verdad, tú eres bien estudioso. Mire, mentira, yo me acostaba a las 11 y 12. Y me decía, pero el domingo por la mañana. El domingo por la mañana, Carlos, invéntate algo, Carlos, invéntate algo. Ah, sí, los domingos por la mañana, mi papá me lleva a su iglesia a las 6.
No, pero el servicio de nosotros a las 10. A las 10, a las 10. Esta me la mató, está fuerte. Vamos a ver, ¿qué me invento para las 10? Para las 10, para las 10. A las 10. Yo creo que tengo algo así. No puedo ir. No puedo ir tampoco a las 10. No puedo. Ok, pero fíjate, los viernes los jóvenes se reúnen. Los viernes. Me está poniendo difícil. Y estuve tanto y tanto y tanto y tanto. Lo que le estoy ilustrando con esto es que yo fui un enemigo del Evangelio, que sin embargo la persona que me insistió no me vio como un enemigo del Evangelio, sino como un objeto del amor de Dios. Y le voy a decir algo, Dios gana. No sientas nunca que fracasaste en tus intentos evangelísticos. No. Cuando Dios pone sus ojos sobre alguien, Dios gana. En mi caso ganó, y cómo ganó, me hizo pastor y todo. Ganó, porque nuestro Dios gana. Pero ¿saben qué? Nosotros vivimos en un mundo que tiene mucha necesidad. Sí, hay mucho pecado, claro que sí, hay mucha maldad, pero óigame, ¿cómo queremos que esa maldad pueda ser erradicada? ¿O es que usted cree que la maldad del ser humano puede ser erradicada por programas sociales? No, y son buenos los programas sociales. ¿Usted cree que el corazón del hombre puede cambiarle su maldad porque le demos entretenimiento, le demos terapia? Y son cosas buenas. El único que puede cambiar el corazón es Cristo Jesús. Porque el problema del ser humano es un problema del corazón. Y el único cardiólogo experto en esa área es Cristo Jesús. Pero mis queridos hermanos, el mensaje que el Evangelio. Y nosotros posiblemente oramos por los enfermos y no se sanan, pero yo le digo algo. Si hay una sanidad que se da en todos los creyentes que participan de la evangelización, y es que aquellos que creen son sanados en términos de su relación con Dios y reconciliados. Nuestro ministerio como iglesia y como creyentes es hablar el Evangelio y vivir el Evangelio, porque hay mucha necesidad. Porque lo segundo, mi querido hermano, de esta misión que apreciamos aquí en Mateo capítulo 9, versos 35 al 38, es que no solamente apreciamos el mensaje, que es el Evangelio, sino que también puedo apreciar la actitud correcta para llevar el Evangelio. ¿Y usted sabe cuál es la actitud correcta? Compasión. Dice en el verso 36, y al ver las multitudes tuvo ¿qué? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. La palabra compasión, ¿sabe lo que quiere decir? Sufrir juntos. Repito, la palabra compasión significa sufrir juntos. Y cito de una definición que dice que compasión es un sentimiento que se manifiesta al percibir y comprender el sufrimiento de los demás y por lo tanto, escuche bien, y estoy citando, produce el deseo de aliviar, reducir o eliminar este sufrimiento. Repito, voy a repetir esto. La palabra compasión significa sufrir juntos. Y es un sentimiento que se manifiesta como consecuencia de percibir y comprender el sufrimiento de los demás. Y por lo tanto produce el deseo de aliviar, reducir o eliminar este sufrimiento. Una persona compasiva es aquella que ve el sufrimiento y dice, voy a hacer algo para tratar de mitigar ese sufrimiento. Hay gente que son como la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan de esta parábola? Este hombre fue víctima de unos ladrones que le dieron una escarpiza grande. Lo dejaron como muerto. Y Jesucristo, para hacer más dramática la parábola, dijo que pasó un sacerdote, un representante de Dios, un religioso, lo miró y siguió caminando. El sacerdote vio la condición de él. En su mente dijo, wow, qué triste lo que está pasando eso. Pero no tuvo compasión porque siguió caminando. Pero luego pasó otro levita, un levita, o sea, otro religioso, y lo vio, y dijo, ay bendito, si ese hombre lo han dejado casi muerto aquí, mira para allá. Ay, mi madre, pero qué tristeza a mí me da, pero tengo que ir al servicio. Y siguió caminando. Y el tercero fue el samaritano que no solamente lo vio, sino que curó sus heridas y hasta pagó su posada y los restauró.
De hecho, lo controversial de esta parábola es que el protagonista no fueron los religiosos, fue el buen samaritano. Hermano, muchos hoy ven el mundo perdido y lo miran así. Oye, mira, la verdad que hay muchas cosas malas en el mundo. Ay, qué tristeza eso. Ay, Dios mío. Mira ese muchacho, se le ven las costillas. Ay, qué triste. Ay, Señor. Ay, mira qué rico te hamburgues. Ay, la verdad que eso me da una lástima. Ay, Dios mío. Ay, ve en su vecindario gente con necesidad y sufrimiento. Podrán sentir lástima, pero compasión. Porque la lástima es que te impresiona, te impacta. Pero la compasión es que te lastima, pero tú dices, ¿qué yo puedo hacer? A lo mejor yo no puedo solucionar el mundo, pero yo puedo aportar mi grano de arena para mitigar el sufrimiento de esa persona. Usted y yo estamos convencidos de algo, que el Evangelio es poderoso para levantar al ser humano. ¿Por qué no nos movemos a compasión a llevarle ese Evangelio a la gente? ¿Usted sabe cuántas personas hoy día están sufriendo de depresión? ¿Cuántas personas, inclusive preadolescentes? Porque no es normal dentro del desarrollo humano que un preadolescente esté pensando en terminar su vida, porque la preadolescencia precisamente se ha de caracterizar por tener un espíritu optimista. Usted se acuerda cuando usted era más joven, que eso no hace mucho, ¿verdad? Y usted se recuerda que cuando tenía por lo menos 12 o 13 años, usted quería ser desde policía hasta lo que fuera, y usted no medía si eso era peligroso o no peligroso, usted tenía sueños. Porque lo que es natural de la preadolescencia es que optimismo, esperanza. Por eso algunos niños, usted los ve que se trepan a un árbol. Y usted dice, mire, ese niño es loco, pero ¿qué pasa? Él se atreve a treparse en el árbol porque como él nunca ha experimentado el dolor de una caída, pues él se trepa. Claro que cuando se caiga por primera vez, ya tú sabes, esa es otra historia. Pero es una etapa de optimismo, es una etapa de sueño. Y cuando tú ves preadolescentes hoy con depresión, con pensamientos suicidas, nos debe, hermanos, conmover el corazón. Recientemente, hermano, conversaba con unos compañeros y me dolió un creyente que veía la depresión como algo demoníaco. Y que inclusive me dijo, un creyente que sufra de depresión no es de Dios, no conoce a Cristo. Y yo dije, ay, Señor. Lo único que yo le dije, ¿sabes qué? Dios permite y tú nunca, ni un hijo tuyo, ni nadie pase por una cosa como esa. Porque, ¿sabes qué? Qué bueno que no te ha ocurrido. Pero me da la impresión que debo orar que te ocurra aunque sea un poco. Porque si Dios te llamó a pastorear la iglesia de Cristo, hermano, usted tiene que tener compasión. Eso es un abismo negro. Es un dolor. El mundo no necesita una iglesia que le haga esa condición más dura y más atenta. Lo que necesita es una iglesia que le diga que en medio del valle de sombra de muerte, Jesucristo ha de estar con ellos. Necesita que se le lleve el evangelio, sí, que reconozcan su condición de pecadores, sí, que vengan a Cristo, y sí, que una de las tristes consecuencias de ser humano es que podríamos pasar por depresión. Pero no te preocupes, porque aquí hay una comunidad que te va a dar apoyo, aquí hay una comunidad que va a orar por ti, aquí hay una comunidad que no te va a dejar solo, aquí hay una comunidad que te va a escuchar, y que ese camino estrecho lo vamos a caminar contigo. Esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no desahucia a la gente que tiene sufrimientos. La iglesia de Cristo sana a los que tienen sufrimiento. ¿Por qué? Porque es la actitud. Jesucristo, cuando vio la multitud, tuvo compasión de ellos. Que entre esa multitud hubo gente que luego le dijo, crucifícale, sí, pero aún así tuvo compasión de ellos. Y tuvo tanta compasión que esa compasión lo acompañó a la cruz. Y él mismo, una de las 7 palabras fue la siguiente: Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y fue una de las expresiones que hasta los centuriones, cuando escucharon eso, decían, no, pero ¿cómo es posible que este hombre en la cruz, con todo lo que ha pasado, y no está ni maldiciendo? Y
no está condenando a los que lo hacen, sino que está orando por ellos. Óigame, usted y yo hemos recibido demasiada gracia, ¿usted no cree? Óigame, Dios ha sido paciente conmigo, yo no sé con usted si ha sido paciente. Óigame, cuando yo analizo, porque cuando uno vive el momento, uno piensa siempre que está bien. Cuando uno llega a una etapa madura y uno mira para atrás y uno dice, no, Señor, tú tuviste compasión de mí, de mi ignorancia, de mis arranques. Señor, a la verdad es que tu gracia es maravillosa. Porque si yo hubiera sido Dios, como yo me comportaba, yo me hubiera eliminado. Pero a Dios gracias que yo no soy Él. En Él hay gracia sobre gracia. Y somos lo que somos por la gracia de Dios. Una gracia que te transforma para santificarte y para seguir hacia adelante. Pero la actitud de Cristo, hermano, compasión. No va a haber evangelismo si solamente vemos a la gente como números para llenar la iglesia. No, no son números tampoco. No, así no. No. Hermano, yo no creo en darle cuotas a ustedes de que, como hacen algunos movimientos, dice, no, mira, cúmpleme la cuota de 5 en esta semana. Y si no cumple, no sé, a lo mejor le hacemos una pena, lo castigamos. No. Hermano, el evangelismo ha de salir algo orgánico, natural, de un corazón que conoce al Señor, que es agradecido a Dios y que cuando ve la situación que le rodea, tiene compasión. Porque están como ovejas sin pastor. Están desorientados. Y cuando los vemos a través de los ojos de Jesús, vemos las cosas muy diferentes. Si nos rechazan, no es a nosotros, es a Jesús. Si nos aceptan, no es a nosotros, es a Jesús. La gloria de todo esto la lleva Jesús. Y yo creo que Dios nos ha puesto como iglesia en este lugar, en esta localidad, para la obra hispana, para precisamente llevar el evangelio con la actitud correcta, con compasión. Decirle sí. Porque hasta la persona más dura que usted conoce, en su intimidad está llorando. Ahora mismo debe haber una persona pensando en terminar su vida hoy. Una persona que es un hispano que está cansado, que no encuentra sentido y hasta bendito sea Dios, quisiera ir a una iglesia, pero les tiene miedo. Yo no puedo creer en iglesias que metan miedo, para eso están las casas embrujadas. Pero ¿por qué les tienen miedo? ¿Por qué dicen, bueno, lo primero que voy a llegar allá es que me van a hablar de dinero, me van a hablar de esto, me van a hablar de lo otro? Y entonces, lo que proyecta la iglesia no es el amor hacia ellos, sino el proselitar a una persona más para contarle su estadística. No, mi hermano, cada persona que cruce esa puerta y donde estemos, que la veamos como Cristo, la ve con compasión. Que ese abrazo que nos damos, que es sincero, lo multipliquemos por 1.000.000 de veces. La gente tiene que experimentar el genuino amor de Dios. Tiene que entender que en un mundo que no hace nada, si no hay una agenda detrás, hay una comunidad de fe que ama incondicionalmente. Que yo te amo genuinamente en el amor de Dios. Sea rico, sea pobre, sea de clase media, que le amamos por lo que Él es. Porque si Dios tuvo en Cristo compasión de ellos, como nosotros no hemos de tenerla. Y tercero, dentro de esta visión de la misión, no solamente es el mensaje correcto, que es el evangelio, no solamente es la actitud correcta, que es la compasión, sino también tenemos que tener en consideración los recursos, y son los obreros. Hermano, hay tanta necesidad que aún con los miles de misioneros que solamente nuestra denominación envía, no son suficientes. Y nuestra denominación no es la única que está haciendo la obra. Entendemos que otros hermanos de otras tradiciones evangélicas están haciendo su parte. Y aún así no damos abasto. Aún así todavía hay una gran necesidad. Algunos pueden llegar a decir, bueno, no, hay muchas iglesias. No hay muchas iglesias, no se lo crea. No las hay. Hoy día, tristemente, están cerrando más iglesias de las que se abren. ¿Necesitamos qué? Más recursos.
El mismo Señor mismo dice aquí en el verso 37, al tener compasión de las multitudes y entender que Él solo estaba haciendo el trabajo, Él está diciendo, yo les pido a ustedes, a los discípulos, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros ¿qué? Pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a ¿qué? A su mies. Entonces, para que tengamos una apreciación clara, más clara de la misión, no solamente llevar el mensaje que es el Evangelio con la actitud correcta, que es la compasión, sino que tenemos que orar que se sigan multiplicando los servidores. Tenemos que seguir. Y que cada uno de nosotros, no como una resolución de Año Nuevo, no, por favor. Usted sabe que las resoluciones de Año Nuevo, especialmente las de rebajar, no funcionan. O sea, vienen a ser simplemente deseos bonitos en un momento de emoción. Por eso la palabra resolución no tiene que ver aquí, sino es unirnos a lo que Dios está haciendo y es al gran compromiso de la gran comisión. Y es decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, como le dijo Isaías a Dios. Que el Señor vio a Isaías en el año que murió el rey Usías. Tuvo Isaías una visión grande del Señor. El Señor preguntó, ¿y quién irá por nosotros? En este caso, para ser un profeta, en aquel contexto a Israel, al pueblo de Dios. E Isaías inmediatamente dijo, heme aquí, envíame a mí. Ahora, esto no sucede en un vacío. Toda aquella persona que se dispone a servir a Dios es porque ha tenido un encuentro con Dios. No podemos crear compromisos si no lo hace el Señor. Podemos darle los testimonios más emocionales. Podemos traerle las capacitaciones mejores. Pero si el Espíritu de Dios no lo hace. Isaías dijo, envíame a mí. Porque previo a eso, él vio un Dios 3 veces santo. Vio un Dios que le quitó su culpa. Vio un Dios que lo limpió. Un Saulo de Tarso le preguntó al Señor, ¿qué quieres que haga? Posterior a qué? A uno que se le apareció camino a Damasco. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa, dar cosas contra el aguijón. Todos aquellos que dispusieron su corazón al Señor es porque han tenido un encuentro con el Señor. Y la pregunta con la cual voy concluyendo este mensaje es, ¿tú has tenido un encuentro personal con el Señor? A lo mejor no fue tan dramático como el de Isaías, que tuvo esa visión tan trascendental y majestuosa, o como la que tuvo Pablo, que sus ojos fueron hasta cegados por lo impresionante de esa luz resplandeciente. Pero si Cristo alumbró tu corazón, es un encuentro con Dios. Y si has tenido un encuentro genuino con Jesús, y es la contestación es sí, entonces yo no te tengo que preguntar si tú quieres servir a Dios. Tú me vas a decir, pastor, yo quiero servir a Dios. Yo quiero. ¿Sabes por qué? Porque eso acompaña la experiencia del encuentro con Dios. No hay tal cosa como alguien diga, no, me encontré con Dios y no quiero hacer nada con Él. Ni nada para Él. Eso no puede. Entonces no ocurrió. Pero si ocurrió, es más, te tenemos que hasta aguantar. Espérate, sí, ya vamos a usarte ahora. Vamos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un encuentro con el Señor, tú quieres servirle. Que el Señor, oremos para que el Señor nos utilice a nosotros. Y al mismo tiempo oremos para que el Señor añada más vidas, para que a su vez haya más obreros, para que a su vez atiendan la mies que es mucha. No podremos salvar todo el mundo, pero sí hacer la parte que nos corresponde. Amén. Termino con esto. En una ocasión vino un hombre filósofo, le quería enseñar algo muy especial a un jovencito. Porque él decía que él quería ayudar a ser un agente de cambio en la sociedad, pero como él no podía arreglar toda la sociedad, pues mejor no hacía nada. Entonces vino este hombre educador y le dijo, ¿sabes qué? Quiero decirte algo. Yo voy a traer un elefante aquí y quiero que te lo comas.
Y él dice, no, eso es imposible. Y el hombre le dice, ¿sabes qué? Amor es imposible, pero poco a poco vas consumiendo, poco a poco. Las cosas son dar el primer paso. Nosotros no podremos salvar todo el mundo, pero sí a lo que Dios nos llamó a hacer. Bendito sea su nombre. Otros están haciendo su parte. Otros están haciendo lo que Dios les llamó a hacer. Pero yo no me recuesto pensando en lo que otros están haciendo, sino lo que me toca hacer a mí. A Dios gracias por los que tienen esta gran milicia llamada el ministerio y cada cual en su trinchera haciendo su trabajo. Pero yo he identificado cuál es la mía y tengo que hacer lo que me toca. Y aunque sea un alma que venga a los pies de Cristo, si eso es lo que Dios me llamó a hacer, buen siervo fiel. Pero Dios nos ha llamado más que eso. Es que en este caso, la comunidad hispana, en su idioma que tanto amamos, ¿verdad? Hablamos inglés, claro que sí. Pero como le dije a un hermano, nos gusta adorar en español. Cuando oro, me sale en español, no en inglés. Especialmente cuando son momentos de necesidad. Me sale en español, pero el español de la Real Academia Española. En ese es que me sale. Para los trabajos y para lo demás, el lenguaje que aprendemos aquí. Pero cuando adoramos a Dios, lo hacemos ¿qué? En el idioma que nos dio. Y a esa gente que está aquí, que están viniendo a buscar buenas oportunidades, y han venido porque han tenido dificultades en sus respectivos países, Dios nos permite y nosotros seamos los recursos para que ellos entonces se cumpla el propósito de Dios de encontrar algo más grande que lo que ellos vinieron a buscar. Más que el buen trabajo y que la casa, fueron encontrados por Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar.